Buenos días, soy Nubia Villescas. Voy a hacer una presentación y una explicación acerca del alfa de Cronbach como parte de la asignatura de análisis de la información de la maestría en evaluación y aseguramiento de la calidad. Antes de hablar específicamente y explicar cómo se calcula y cuál es la información que nos puede dar el alfa de Cronbach, vamos a tener un contexto para poder saber cuándo es pertinente usarlo, en qué momentos y por qué se considera tan importante. Toda prueba y todo instrumento que nosotros como investigadores estemos diseñando sabemos que debe contar con dos características fundamentales que son la validez y la confiabilidad. La validez relacionada con que un instrumento mida lo que tiene que medir, el constructo para el que está diseñado, y la confiabilidad en términos de que si el mismo instrumento se aplica en diferentes momentos, por ejemplo a una misma población, los resultados deberían ser similares, es decir, confiables. Desde la psicometría se han identificado algunas fuentes que podrían eventualmente incluir cierto nivel de error o de sesgo en los resultados de cualquier prueba. Aquí podemos observar cuáles son las diferentes fuentes de error posibles al momento de diseñar una prueba o un instrumento. La primera son los sujetos como fuente de error y una forma es aplicar la misma prueba en dos momentos diferentes. Esto nos arroja el coeficiente de estabilidad. Otro posible error son los ítems. Para esto se debe contar con un banco de ítems suficiente de manera que los ítems que le apunten al mismo constructo, a lo que se quiere medir, se pueda aplicar a dos grupos diferentes. Tenemos el ítem 1 y el ítem 2, ambos evalúan lo mismo, a un sujeto le aplicamos el ítem 1, a otro sujeto el ítem 2. Y así sucesivamente, aplicando entonces a dos grupos ítems distintos pero que pretenden evaluar lo mismo. De esta forma podríamos identificar el coeficiente de equivalencia. Cuando la fuente de error podrían llegar a ser los evaluadores, se sugiere que la aplicación de la prueba sea hecha por dos o más evaluadores que permitan tener una confiabilidad que se denomina interevaluador. Y hay otras fuentes que son las situaciones de aplicación, la interacción entre todo lo que acabo de mencionar y otras fuentes de error que se denominan aleatorio porque son fuentes que no son posible de determinar o de predecir por parte del investigador y van surgiendo en el momento de la aplicación. En la misma lógica de poder identificar si nuestro instrumento es válido y confiable, están los análisis de consistencia interna de las pruebas. La consistencia interna usualmente se basa en las correlaciones de la variación de respuesta que se puede encontrar en cada ítem. Los análisis de consistencia interna permiten saber si diferentes ítems arrojan resultados similares frente al mismo constructo. Esto se calcula estimando cuál es la varianza o la variación en los puntajes observados de cada ítem y que esto corresponda a factores comunes de evaluación. El alfa de Cronbach entonces nos sirve para poder identificar esa consistencia interna de la prueba. Es creada por Cronbach en 1951 y termina siendo un modelo de consistencia interna que se basa en el promedio de las correlaciones entre los ítems. Las ventajas de este cálculo es que nos permite evaluar, por ejemplo, cuánto mejoraría o empeoraría la fiabilidad de una prueba si se excluyera un determinado ítem. Lo vamos a ver más adelante en una actividad o en un ejemplo, y tenemos la posibilidad de elegir cuántos y cuáles son los ítems con los que se va a calcular el alfa de Cronbach. Y de esta manera vamos a poder saber cuál de ellos está arrojando mayor error o tiene mayor índice de confiabilidad respecto al constructo que se pretende evaluar. El índice de confiabilidad o el alfa de Cronbach se expresa de 1 a 0. Lo vamos a ver en un momento con los ejemplos. En términos generales, entre más se acerque a 1, esto lo que indica es que hay una mayor consistencia interna de los ítems analizados. Usualmente se menciona que cuando el alfa es mayor a 0,8
ya podríamos inferir que existe una alta consistencia interna, es decir, que los ítems están evaluando lo que pretendemos evaluar. Esta es la fórmula con la que se calcula el alfa de Cronbach. Como ustedes pueden ver allí, la K corresponde al número de ítems sobre el número de ítems menos 1 por el valor absoluto de lo que da 1 menos la sumatoria de la varianza de cada ítem sobre la varianza total de los ítems. A continuación vamos a ver un ejemplo, un video de un ejemplo sobre cómo se calcula específicamente cada uno de estos conceptos y de esta forma cómo podemos calcular el alfa. Vamos a suponer que hemos desarrollado un cuestionario compuesto por 10 ítems y este ha sido aplicado mediante una prueba piloto a 30 personas. Esta es la matriz de datos que representa a los resultados de la prueba piloto. Vamos a llevarlo a nuestro software SPSS. Cerramos el archivo y lo arrastramos hacia el SPSS. Ya tenemos entonces nuestra matriz de datos y vamos a aplicar nuestro primer método mediante la varianza de los ítems, para lo cual necesitamos la sumatoria de la varianza de cada ítem, así como la varianza del total o la suma. Entonces vamos a calcular tal suma. Calcular variable, colocaremos la palabra suma, enseguida cada uno de los ítems para tener una nueva columna que represente a todos estos ítems en total. Luego le daremos a aceptar y tenemos una nueva columna en nuestra matriz de datos. Ahora sí, vamos a obtener la varianza de cada uno de los ítems y también de la suma. En analizar estadísticos descriptivos, llevamos a cada uno de nuestros ítems, incluyendo la suma, hacia el cuadro de análisis y en opciones solicitaremos la varianza y nada más. Le daremos en continuar y aceptar. Luego de haber encontrado estos resultados, lo llevaremos a nuestra hoja de cálculo y lo pegamos en este lugar. Vamos a calcular la sumatoria de la varianza para cada uno de los ítems. Ya tenemos la varianza de la sumatoria. Entonces vamos a insertar una casilla para agregar la sumatoria de las varianzas de estos 10 ítems. Le damos en sumar y el resultado de esta sumatoria es igual a 12,493. En la parte superior, en el numerador, aparece la sumatoria de la varianza de cada uno de los ítems. Y en la parte inferior colocaremos la varianza de la suma, 59,909. Si ejecutamos esta operación, encontraremos que el alfa de Cronbach es igual a 0,8794. El ejemplo que acabamos de ver nos permitió entender un poco la lógica y de dónde estaban extrayendo la información para poder dar respuesta a cada uno de los procesos de las fases de la fórmula. Sin embargo, hay una manera mucho más fácil y práctica para poder tener el índice de confiabilidad a través de SPSS, que ya viene incluido con esta opción, y vamos a ver el mismo ejemplo del video anterior, pero con el procedimiento a través del SPSS. Vamos a ver, el resultado anterior era de 0,8794. Ahora nos vamos a ir al software y vamos a calcular directamente el valor de la alfa de Cronbach. En analizar, escala, análisis de la fiabilidad, seleccionamos los 10 ítems que conforman el instrumento y luego por defecto viene seleccionado alfa. Le daremos en aceptar y el valor del alfa de Cronbach es 0,8794. Exactamente el valor que habíamos obtenido cuando realizamos el cálculo mediante la varianza de los ítems. Como vimos en el ejemplo, es mucho más sencillo y práctico poder usarlo a través del SPSS y podemos llegar a la conclusión de que un índice de confiabilidad o un alfa de 0,879
indica un alto nivel de confiabilidad, es decir, que la varianza, la forma en que se comportan los resultados de los ítems corresponde efectivamente a lo que se está pretendiendo medir en cada uno de ellos.